estudio, ¿verdad?, que estamos teniendo. Hoy vamos a, yo creo que en 2 semanas ya, si Dios lo permite, ya vamos a terminar esta carta. La comenzamos casi desde principios de febrero, pero pues luego estuvimos febrero y marzo, ya vino lo de la cuarentena, pues ya nos estancamos un poquito ahí. Pero siempre Dios sigue hablando a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Alabado sea Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema entendiendo las pruebas en la vida del cristiano. ¿Cuántos de ustedes tienen pruebas? Amén. ¿Pero por qué las tienen? ¿Porque se las buscan o porque el enemigo a veces, verdad, tiene también sus agentes que operan? Bendito Dios. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entendiendo las pruebas en la vida del cristiano. Bendito Dios. Así como que usted es bien reverente, se pone de pie para leer la palabra, porque los vi que todos se quedaron sentaditos. Bendito Dios. Yo sé que siempre se levantan, pero a mí se les olvidó, por eso les recordé. Capítulo 4 de Primera de Pedro, y vamos a ir al versículo 12. Gloria al Señor. Y vamos a darle lectura solamente del versículo 12 al versículo 14. Y ya de ahí, vamos a ver hasta dónde llegamos. La palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, lee de la siguiente manera. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bendito sea Dios. Aleluya. Padre, yo te alabo, te exalto y te glorifico en esta hora una vez más. Y te pido, bendito Dios, que seas tú, por favor, purificando mis labios, limpiándome, Padre, para que pueda yo, Dios mío, hablar conforme a tu voluntad y no mis palabras, Señor. Que el hombre, Dios mío, de sí nada puede dar, lo sabemos, Padre, por eso apelamos a tu misericordia, a tu Espíritu Santo, que has enviado como nuestro ayudador. Él es el Maestro por excelencia y Él conoce la necesidad de cada uno, pero Él también conoce la debilidad de cada uno de nosotros y las áreas en que nosotros fallamos. Y a través de tu palabra tú nos exhortas y nos animas, Dios mío, a corregir aquello que está deficiente, como dijo el apóstol Pablo a Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses las cosas que están deficientes, para que podamos nosotros, Dios mío, seguir creciendo y avanzando, mi Dios, hasta el día que a ti te plazca, mi Padre, levantarnos de este mundo en el cual, Dios mío, mientras estemos aquí, seguramente estaremos batallando con esta carne, mi Padre, pero confiamos en que el Espíritu Santo que nos has dado nos va a ayudar a vencer, Padre, para que seas tú glorificado en todo, bendito Dios, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre, a los que no pudieron llegar. Guárdales, Dios amado, los que están viajando. Tráeles con bien, mi Padre, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús te lo pido, mi Padre. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Saben que yo estaba pensando en esta tarde, cuando meditaba en la palabra una vez más? Y yo pensaba en muchas cosas que a veces vienen a nuestra vida y que siempre tratamos nosotros de buscar una excusa o un culpable por las situaciones que nosotros enfrentamos. Por ejemplo, una persona que tiene colesterol, ¿por qué tiene colesterol? Por la mala dieta. ¿Por la mala dieta? Mira, hermana, mira, hermano, que las pupusas son riquísimas. Yo con hambre me como hasta 5, pero normalmente son 4, pero yo con hambre me como hasta 5. Cuando se trata de los taquitos, ¿verdad? Pues yo con hambre igual me como 6.
Pero tiene que ser con una Coca-Cola porque si no, no saben bien. No sabe, yo hermano, yo la comida si no es con una Coca-Cola. ¿Sabe que una hermana nos trajo el fin de semana un fresco de esos que hacen de frutas en El Salvador? Que trae fruta picada de todos, de muchas frutas, riquísimo hermano. Ensalada, ¿cómo le llaman? ¿Fresco o fruta? Ensalada, riquísimo hermano. Y me tomé los vasos en la mañana y a la hora que mi esposa me estaba dando de almorzar me dijo, ¿quieres más? No, le digo, ya para la comida tiene que ser una Coca-Cola. Bendito Dios, me tuve que echar una Coca-Cola. El problema es que luego cuando nos duele el cuerpo, nosotros empezamos a buscar un culpable. Y por lo regular cuando la gente se enferma siempre tiende a buscar al culpable y el enemigo siempre es el que sale. Este diablo que me está haciendo la guerra. Cuando en realidad, mi amado hermano, muchas de las cosas que nosotros padecemos en nuestra vida es por nuestra negligencia. Por ejemplo, una persona que le da el ticket del policía por no traer licencia. Ya el diablo me vino a arruinar el día. ¿Verdad? Y le echamos la culpa al diablo de todo. Cuando hay una oportunidad de poder sacar la licencia. ¿Quién es el culpable? ¿El diablo? ¿O uno? Nosotros. Y te dan el ticket y después lo tienes que ir a pagar. Y tienes que perder tiempo porque tienes que dejar de ir a trabajar. Y pensamos que a veces las tribulaciones o las pruebas que vienen a nuestra vida, todo tiene que ver con cosas externas. Y estamos siempre buscando culpables. A veces se nos dan circunstancias con hermanos dentro de la iglesia o en el trabajo, con alguna persona en particular. Y también ya es este hijo del diablo, ya se está dejando usar. Bendito Dios. Pero ¿qué es lo que verdaderamente significa, mi amado hermano, sufrir por el nombre de Cristo? Eso es lo que yo quiero en esta hora que nosotros meditemos. Fíjense bien, la semana pasada, nosotros en el capítulo 4 que comenzamos, el apóstol Pedro, comenzó diciéndonos de que puesto que el fin de todas las cosas se acerca, y hablamos nosotros acerca de ciertas características que deben de tener nuestra vida, en la medida que nosotros esperamos la venida del Señor, porque el fin de todas las cosas se acerca y hoy más que nunca estamos prácticamente a punto de ver la venida del Señor. Y ahí Él nos empezó a hablar acerca, ¿verdad?, de esas cosas que son importantes, que debemos de perseverar en la adoración, debemos de administrar el don que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Debemos también, ¿verdad?, dejar la murmuración. Él habló ahí. Porque la murmuración hace mucho daño, hermano. Y Él destruye la murmuración. No solamente destruye a la persona que murmura, sino que destruye también a la persona de la cual se está murmurando, porque se destruye la reputación. Pero esto es muy común de los cristianos. Entonces el apóstol Pedro nos exhortaba a nosotros que si nosotros estamos verdaderamente esperando la venida del Señor y vivimos con esa expectativa de que el fin de las cosas, de todas las cosas, está ya prácticamente a la puerta, nosotros debemos de vivir con esta expectativa. Pero ahora en el versículo 12, Él va a hablar un poquito acerca de lo que es el sufrir por Cristo. Y Él comienza diciendo en el versículo 12, amados. Me encanta cómo el apóstol Pedro habla, amados. El apóstol Pablo, amados. A veces nosotros los pastores quisiéramos, ¿verdad?, expresar de la misma manera como ellos lo hacían y cómo trataban a la grey del Señor, amados, con respeto, con gracia le hablaban al pueblo de Dios. Pero a veces nosotros como seres humanos como que nos excedemos un poquito en nuestro comportamiento. A veces nos tomamos autoridad que a veces no nos compete. Y a veces queremos, ¿verdad?, jugar el papel de Dios y juzgar más que enseñar, que es lo que Dios nos ha mandado. El Señor nos ha mandado a nosotros a enseñar, a cuidar. Y es más, el capítulo 5, que si Dios lo permite la semana que entra vamos a ver, Él también le va a hablar a los pastores, a los ancianos de la iglesia, cuál es el trabajo que ellos deben de hacer dentro de la obra del Señor. Que debe de ser, ¿verdad?, cuidar la grey del Señor. Pero deben de cuidarla, ¿verdad?, con temor, porque las ovejas no son de nosotros los pastores, son del Señor. Nosotros simplemente somos administradores. Por eso me encanta la manera como Pedro
ahora, después de algunos años que ha padecido por causa de Cristo, las pruebas, las tribulaciones, las angustias lo han moldeado. Ya no es el Pedro que antes sacaba la espada cuando llegaban llegaron a arrestar al Señor. Ya no es el Pedro impetuoso, aquel hombre que era siempre, ¿verdad?, el que salía siempre al frente de todo. Y yo les decía, hermano, cuando comenzamos esta carta, en la introducción que yo les di, lo importante que debe de ser para un cristiano el ir creciendo en el conocimiento de la palabra, pero no solamente de una manera intelectual, sino vivirla. Porque el apóstol Pedro, en esta etapa de su vida, cuando él está escribiendo esta carta, él ya es un anciano. La vida lo ha golpeado, ha sufrido por causa de Cristo y ya no ve las cosas de la misma manera, ya no es la misma perspectiva que tiene. Por eso es que ahora incluso puede hablar a la gente de esta manera: amados. Tratar a la gente con respeto, bendito Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque él quiere cautivar la atención de las personas que lo van a escuchar. Y es muy importante que nosotros aprendamos, mi amado hermano. Él nos enseñó en la clase que tuvimos la semana pasada, antes que termináramos, perdón, capítulo 3, de cómo uno debe de presentar defensa del Evangelio. Debe de hacerlo, como decía los que se recuerdan, antes de la pandemia. Debemos de estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe a todo aquel que os demande razón de ella. Pero debemos de hacerlo, ¿cómo? Con toda mansedumbre. El Evangelio no es para pelear, no es para discutir. El Evangelio es para transformar, para cambiar, bendito Dios. Entonces, miren lo que él dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Qué es sorprender? ¿Qué significa sorprender? Bendito Dios. Es como cuando algo te cae por sorpresa y tú, ¿verdad? Porque pues de ahí viene, tiene su raíz ahí la palabra, sorprendáis. Cuando algo te sorprende, pero que tú no lo esperas. Bendito Dios. Pero miren, mi hermano, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a nosotros nos deja bien claro que como nosotros no somos de este mundo y no pertenecemos a este mundo, estamos en un mundo que es ajeno a Dios, vamos a tener que vivir constantemente en nuestra vida tribulaciones, pruebas, aflicciones. La vida del cristiano en este mundo, mi amado hermano, está de alguna manera marcada por la tribulación y por la angustia, por la aflicción que viene a nuestra vida. Pero la aflicción de la cual va a hablar aquí el apóstol Pedro, o las pruebas, aleluya, ¿verdad?, de la cual él va a hablar, no son las pruebas de las que nosotros estábamos hablando ahorita. De aquel hermano que agarra y se da cuenta que el tanque ya no trae gasolina y se le ocurre salirse, se mete al freeway en un viaje largo y ahí se queda sin gasolina y empieza a renegar y empieza a agarrar a patadas el carro. ¿Qué prueba es esta que me acaba de venir? O sea, no es ninguna prueba, esa es una negligencia. Yo tengo fe que el Señor me va a llevar hasta la próxima gasolinería. Ahí a veces le jugamos, ¿verdad?, al super espiritual. Que te suceda por alguna circunstancia en particular, Dios puede obrar, pero cuando es por negligencia, hermano, Dios no obra así. Pero el cristiano, cuando el apóstol Pedro comienza diciendo esto, bendito Dios, en vez de pensar en las pruebas, ¿verdad?, como algo que viene para destruir, él nos va a enseñar que la prueba en la vida del cristiano viene para construir algo en nuestra vida. Bendito Dios. Entonces, cuando él dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, o sea, quiere decir que nosotros deberíamos de estar acostumbrados a que la gente del mundo nos trate, tal vez no como trataron al Señor, porque en realidad, hermano, aquí de nosotros lo han tratado como el Señor. Pero qué difícil es cuando a nosotros en el trabajo, en la escuela,
o incluso a veces dentro de la misma iglesia, porque llega a suceder, nos tratan mal por sufrir, por la causa de Cristo. Porque ahorita, esto está tremendo, porque ahorita va a hablar Pedro, que a veces te tratan mal, pero porque tú también te lo buscas, o porque yo me lo busco. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en la vida del cristiano, las pruebas deben de ser parte de nuestra vida. No nos debería de sorprender. El fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Qué hace el fuego? Fíjense bien lo interesante de esto, hermano, porque ahorita más adelante vamos a hablar de los dos aspectos que tiene el fuego. El fuego, por ejemplo, tiene una característica en particular, ¿verdad? Se usa para muchísimas cosas. Pero el fuego, una de las características que tiene, es que entre más caliente pone algo, más lo purifica. Pues bien, usted bien sabe que la plata, cuando se pone en el crisol, que ese lugar, ¿verdad? Es como un trastecito, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Pero se llama crisol. Cuando lo ponen en el crisol y echan allí la plata y le prenden el fuego, entre más caliente está, más se va purificando. Y el que la está purificando, él sabe que la plata está lista, ¿sabe cuándo? Cuando él puede ver su rostro reflejado en la plata. Eso es lo que hace el fuego en la vida del cristiano. ¿Qué fue lo que hizo el fuego con los 3 amigos de Daniel? ¿Los destruyó? Fíjense la diferencia, mi amado hermano, de padecer en el mundo y de padecer en el cristianismo. Porque la gente en el mundo padece por las decisiones que ellos toman, como muchas veces también nos pasa a nosotros. Y no tienen esperanza. Y no tienen una esperanza, pero en nosotros, bendito sea Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. Usted puede que esté pasando una prueba en el trabajo, en la casa, en el hogar, o en la iglesia, o en cualquier lado, pero usted tiene la certeza que donde quiera que usted esté, aquel hijo de hombre que estaba en el horno de fuego con los 3 amigos de Daniel, es el hombre que también está con usted donde quiera que usted vaya. Aleluya. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Que Jesús dijo, yo estoy con vosotros cuando todos los días hasta el fin del mundo. Si pasares por el fuego, no te quemarás. Si pasares por las aguas, no te anegarán. ¿Por qué? Porque donde tú vas, allí va la presencia del Señor. Gloria a Dios. Los apóstoles en 2 ocasiones estuvieron a punto de ahogarse, ¿sí o no? ¿Y quién los salvó? En una ocasión el Señor iba con ellos, pero a ellos se les había olvidado. Tuvieron que despertarlo, bendito Dios. La segunda ocasión él no iba con ellos, pero aunque no iba con ellos, él también sabía el problema que estaban y él llegó en el momento oportuno. Él nunca te dejará, él nunca te desamparará. Bendito sea el nombre del Señor. Por muy grande que sea la prueba o el fuego por el que estamos pasando, bendito Dios, él va a estar con nosotros. Ahora fíjense bien, Dios nunca nos engañó a nosotros, hermano. Jesús nunca nos engañó. Él dijo que en el mundo nosotros tendríamos aflicción. Lo raro sería que no tuviéramos. Lo raro en el cristiano, o lo sorprendente del cristiano, debería de ser que nosotros no tuviéramos pruebas. Pero fíjense, en una ocasión se recuerdan que el Señor le había dicho a los discípulos que era necesario que Él padeciera. ¿Y qué le dijo Pedro? Fue en Marcos, en el capítulo 8 de Marcos. ¿Y qué le dijo Pedro al Señor? ¿Se acuerdan qué le dijo? Señor, ¿cómo vas a padecer? ¿Cómo vas a sufrir? Ten piedad de ti, Señor. Porque él no entendía el propósito de las pruebas en la vida del Señor Jesucristo. Pero ese mismo Pedro, ahora que ha vivido todo eso, ahora que la vida lo ha golpeado, ahora que ya lo va a decir más adelante, que está marcado, aleluya, por las huellas que tiene en su cuerpo por seguir al Señor, ahora él puede hablar del significado de las pruebas en la vida del cristiano. Él puede entender ahora el significado de las pruebas en la vida del cristiano. Por eso él dice, bendito Dios, aleluya, que no nos debemos sorprender como si alguna cosa extraña os aconteciese. Extraño sería que no tuviéramos pruebas. Bendito el Señor. Les voy a hacer una pregunta.
Cuando en el trabajo se burlan de nosotros porque somos cristianos, ¿cómo reaccionamos? Porque, hermano, la realidad es de que ¿se burlan o no? Sí. Y como dice la palabra de Dios, como nosotros somos cartas abiertas y la gente nada más está pendiente de lo que hacemos o dejamos de hacer. Y hay gente que cuando en el trabajo, ¿verdad? Siempre hay una piedrita en el zapato. Pero a veces se nos olvida que esa piedrita Dios la puso para moldear tu carácter. Y tú lo que quieres es sacártela. Y te sacudes y te sacudes. Pero Dios allí la tiene. Porque Dios quiere moldear tu carácter. Y hasta que tú no entiendas que Dios quiere moldear tu carácter y que Dios te puso allí para que tú seas un instrumento, para que tal vez esa persona también pueda conocer al Señor, Dios no te va a quitar esa piedrita. Por eso la pregunta que les hago: ¿cómo reacciono yo cuando alguien se burla de mi fe en Cristo? Ay, qué bueno que te estás burlando de mí. ¿Cómo se siente usted? Honestamente, ¿qué quisieras hacer cuando ponen a prueba tu carácter? ¿Qué quiere hacer uno? Cada hombre de Dios. Nada más porque soy cristiano, ¿me hubieras agarrado en otro tiempo? Y a veces por Dale gracias a Dios porque ahora soy cristiano. Porque si te hubieras burlado de mí en otro tiempo, no, si hubiera yo en Guatemala era de la zona 18 allí. Y ahí en El Salvador yo era de la... ¿Cuál es la más terrible de todas? MS. La MS. Yo era... Pero ya Cristo me cambió. Pero todavía... No es cierto que todavía... Pero dale gracias a Dios que no soy cristiano. Perdón, que ya soy cristiano. Porque si no... Una vez alguien así le dijo, un pastor así le dijo: denle gracias a Dios que yo ahora soy pastor. Porque me hubieran agarrado no saben. Bendito. Y conmigo, pastor, todo es diferente ahora. Ahora que yo estoy en los caminos del Señor, yo tengo palabra, me puedo defender. Y antes me quedaba callada, me decían cosas y me quedaba callada, es lo contrario. Bendito Dios. Pero mire lo que Pablo, el consejo del apóstol Pedro. Bendito Dios. Porque este es el tipo de pruebas, hermano. No las pruebas que nosotros nos buscamos, no. Dice el 13: que no te sorprenda, sino que sino gozaos. Creo que se los conté una vez, aquel muchacho, esto es verídico, hermano, esto pasó en realidad. Aquel muchacho que se convirtió, y pues toda su familia, su mamá, sus hermanos, pues normal, como cuando uno se convierte y empieza a ir a la iglesia. Y llegaba a la casa, y pues sabían que pues, llegaba con su vida y todo. Y entonces, ahí viene el aleluya. Y así le empezaron a hacer mala cara. Ahí viene el aleluya. Desde que entraron acá, ya pues él se enojaba ya ni siquiera convivía con ellos. Se enojaba y se metía al cuarto. Ahí viene el aleluya. Ya no convivía con su familia. Todo el tiempo andaba de manos porque le decían el aleluya. Fíjense, ¿qué significa aleluya? Gloria a Dios o alabado sea Dios. Eso significa. Entonces, cuando alguien te dice aleluya, ¿qué está haciendo? Consciente o inconscientemente está alabando a Dios. Así es. Y una vez ya cansado de la burla que le hacían, fue con el pastor, fue en la iglesia donde yo me convertí. Y fue con el pastor y le dijo: pastor, mire, sabe que yo no aguanto, yo no sé si soy yo, porque toda mi familia se burla de mí. Cada que llego a la casa, nomás llego y dice: ahí viene el aleluya. Dice, yo ya no soporto que me digan aleluya. Él no sabía, se acababa de convertir y el pastor le explicó. Pero el pastor le dijo: mira, de aquí en adelante, cuando tú llegues a la casa y cuando tú entres, en lugar de que ellos te digan, tú entres y dices: ya llegó el aleluya, gloria, y métete a tu cuarto, pero alabando a Dios. Y lo hizo. Y aquellos se quedaron: y este loco que le hizo. Nunca más le volvieron a decir nada. Pero fíjese la diferencia de las reacciones. Porque a veces nosotros por cualquier cosita queremos sacar como Pedro, sacar la espada. Pero no, mi hermano, dice él mismo, mire lo que dice: sino gozaos por cuanto sois participantes
de los padecimientos de Cristo. Gloria a Dios. Jesucristo se hizo participante de nuestra humanidad para sufrir como nosotros sufrimos. ¿Sí o no? Él tomó un cuerpo, el simple hecho de haber tomado un cuerpo humano como el nuestro para poder morir por nosotros, hermano, yo no sé si había una humillación más grande. Dice la palabra de Dios en Colosenses, Pablo, dice que se humilló hasta lo sumo, tomando un cuerpo como el de nosotros. Y si Él se humilló, tomando un cuerpo como el nuestro para poder sufrir lo que nosotros deberíamos de haber sufrido, porque éramos nosotros los que deberíamos de sufrir, ¿será que tiene algo de malo que nosotros suframos por la causa de Cristo? ¿Verdad que no? Yo creo que no. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro, bendito Dios. Él se hizo hombre para que nuestros sufrimientos no fueran insignificantes, sino que aprendiéramos a canalizarlos, de que cuando la gente se burla de nosotros, cuando la gente, aleluya, se mofa de nosotros, lo que está haciendo es que inconscientemente ellos puede que se piensen que nos están haciendo mal, pero están glorificando al Señor. Bendito Dios. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, nunca nosotros vamos a padecer como Él padeció, hermanos. Por mucho que nosotros lleguemos a sufrir, yo creo que nadie de nosotros va a llegar a sufrir lo que el Señor sufrió. Pero dice, para que también, fíjese bien lo hermoso de esto, porque a través del sufrimiento por causa de Cristo, dice, para que también en la revelación de su gloria, cuando Él venga, os gocéis con gran, ¿qué? Alegría. Aquella gente piensa, cuando ellos se burlan, él ahorita va a decir, aquellos piensan que nos están haciendo un daño. Pero en realidad, mi amado hermano, lo que Dios está permitiendo es que nuestro carácter se vaya, ¿qué? Formando, moldeando. Por eso a veces, yo cuando veo, hermano, a veces situaciones en la iglesia que se dan, porque siempre se están dando, y yo ya se los he dicho yo varias veces. El último que se tiene que enterar, mi amado hermano, de algo que pasa entre dos hermanos, un problema, debe de ser el pastor. Porque el cristiano que verdaderamente ha madurado y ha entendido lo que significa sufrir por Cristo, él sabe que en la iglesia vamos a enfrentar muchas situaciones. Pero cuando tú tienes carácter cristiano, cuando tú entiendes verdaderamente lo que significa servir a Cristo, tú vas y le pides perdón a esa persona que te ofendió. Tú no esperas hasta que alguien venga de testigo, tú no esperas hasta que lo presenten delante de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú has entendido que eso es parte de la vida del cristiano. Pero a veces, mi amado hermano, hacemos una tormenta en un vaso de agua. Por situaciones que a veces nosotros enfrentamos. Pero Dios, ¿qué está haciendo? Dios, a través de ese fuego que está viniendo a nuestra vida, Él está moldeando mi carácter. ¿Cómo voy yo a reaccionar? Me encanta la manera cuando Pablo habla en el capítulo 10, cuando está hablando acerca de la cena del Señor, o la institución de la cena del Señor a los Corintios en la primera carta. Y Él les dice, de cierto se oye que hay entre vosotros divisiones dentro de la iglesia, hay disensiones. Dice, y en parte lo creo, porque yo sé que es así, pero hay una razón, y él dice allí, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones o divisiones para que se manifieste los que son aprobados. ¿De dónde viene la palabra aprobados? De que se te está haciendo, ¿qué? Un examen. Dios está probando, pero hay gente que no lo pasa, lo reprueba y Dios te lo vuelve a hacer. Te lo vuelve a hacer. Hasta que Dios ve que ya pasaste esa prueba y ya lograste doblegar eso. Ahí te va otro. Mire, ese hombre que va allí, no creo que llegó allí de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Para llegar a él ahí, primeramente tuvo que dar un paso. Después tuvo que poner una mano. Después dar otro paso y después poner otra mano y después subir el otro pie. Es así como se van, hermano, es así como los obstáculos en la vida se van superando. Pero si uno se queda estancado, uno no va a llegar a la cima.
Por eso, como se dice a veces, ¿verdad? Habemos muchos que a veces, hermano, nos quedamos, ¿verdad? Como que estancados en nuestra vida espiritual. Porque no hemos entendido el propósito de las pruebas en nuestra vida cristiana. Bendito Dios. Para que también la revelación de su gloria, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque mire, mi amado hermano, cada una de las pruebas que vienen a nuestra vida son pruebas de que nosotros estamos en el camino correcto y que llegará un día que cuando el Señor se manifieste no va a haber alegría más grande, y entonces vamos a poder decir: todo lo que pasé, todo lo que sufrí, toda tribulación, toda angustia no se compara, aleluya, con la gloria que ahora yo tengo, como decíamos el día jueves. Bendito Dios. El apóstol Pablo nos enseñaba: porque las pruebas, las tribulaciones en la vida no se comparan con el peso de gloria que está esperando para los que aman al Señor. Bendito su nombre, aleluya. A veces nuestra tendencia es aferrarnos a la gloria de la alegría y que todo en la vida nos vaya bien. Pero el cristiano en este mundo, hermano, no puede esperar eso. Bendito el Señor. Dice el versículo 14: si sois vituperados, fíjense bien, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Qué significa vituperar? No ofender. Vituperar es censurar, es privar a alguien. Es también, vituperar también se puede decir que es hablar mal de alguien. ¿Se acuerda lo que pasó con Pedro y con los discípulos cuando estaban predicando en el libro de los Hechos, cuando comenzaron a predicar? ¿Qué les dijeron los líderes religiosos de Israel? ¿Qué les dijeron? Les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús, ¿sí o no? ¿Y qué les dijo Pedro? Juzguen ustedes si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Qué estaban haciendo allí? Censurándolos. Y usted puede leer, y enseguida de eso, como no hicieron caso, ¿qué hicieron? Los metieron a la cárcel. Y después salieron y siguieron predicando y los volvieron a meter a la cárcel. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Eso es sufrir por causa de Cristo. Eso es ser vituperado. Pero ¿verdad que ninguno de nosotros ha ido a la cárcel por eso? Sí. No. Ahora fíjense bien que el apóstol Pedro, mi amado hermano, y yo les he dicho, es muy importante entender todo esto, porque todo lo que Pedro, Pablo, Santiago y cada una de las cartas nosotros encontramos está respaldado por las palabras que Jesús dijo en los evangelios o lo que Jesús o lo que decía el Antiguo Testamento. Siempre está respaldado, porque cuando Pedro dice esto, bendito Dios, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Qué dijo Jesucristo del capítulo 5 de Mateo cuando comenzó su predicación? Bienaventurados, gloria al Señor, sois cuando por mi causa os vituperen. Pedro está citando lo que dijo Jesús. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Por eso le digo que vituperar es hablar mal de alguien o censurar a alguien, y eso es lo que hacían con los apóstoles. Pero cuando hablan mal de uno, ya en el tiempo que vivimos nosotros ahora, cuando se habla mal de uno, ¿sabe que a mí nunca me ha preocupado lo que hablen mal de mí? ¿Sabe? Porque el que habla mal de mí no me importa, porque va atrás de mí. Yo voy adelante. Yo he entendido, hermano, dónde el Señor me ha puesto y para qué el Señor me ha puesto. Porque si yo me pusiera a hacer caso a todo lo que la gente dice de mí, ya les digo, a veces yo en las mañanas me echo así y me sentí. Porque yo sé que yo no soy una monedita de oro y que no le caigo bien a todo el mundo.
Pero lo digo con todo respeto, ¿verdad? ¿Por qué lo hago? Pero es una manera de decir que se me resbala. Digo. Siempre va a haber gente que va a hablar. Si hablaron de Jesús, si hablaron de Pedro, pues que no hablen de mí. Pero pues ¿qué hago? No. Bendito Dios, aleluya. Yo sigo, como dijo el apóstol Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás, lo que viene detrás de mí, yo no le pongo atención, sino que yo me extiendo hacia el frente mirando aquello para lo que Dios, para lo que Cristo me ha llamado a mí, o nos ha llamado a nosotros. Entonces fíjense bien, Pedro está citando las palabras del Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero ahí dijo Jesús, mintiendo. Así dijo Jesús, mintiendo. Pero cuando se dice algo de uno y es verdad, ahí como que eso no es por causa de Cristo, porque Jesús lo dijo, mintiendo. Porque a veces se nos levantan falsos. Y yo creo, hermanos, que todos cometemos errores, todos fallamos en la vida. Y yo creo que no hay nadie que pueda jactarse de decir que no ha fallado en esta vida. Siempre, tarde que temprano, en algo vamos a fallar. Nadie es perfecto. Pero lo importante es que Dios sabe que cada uno de nosotros estamos tratando de cuidar nuestra vida para que lo que se diga de nosotros no se nos pueda comprobar que es verdad. Porque siempre, aún en la iglesia, hermano. Pablo por eso le dijo a Timoteo, aún dentro de la misma iglesia, contra un anciano dentro de la iglesia no permitas ninguna acusación si no es por medio de 2 o 2 testigos. O sea, sí, porque la gente habla, la gente acusa. Pero si no te lo pueden comprobar, no aceptes cualquier... porque a veces se convierte en chisme. ¿Y sabe por qué se hace el chisme? Ahorita lo voy a decir aquí. Bendito Dios. Gloria al Señor. Entonces por eso dice Pedro, que nosotros, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esa es la diferencia, hermano. Si fueran cristianos, no se burlarían. Pero como no lo son, siempre van a ver algo mal en nosotros. Hasta que usted anda alabando y glorificando a Dios, hermano, a veces les parece mal. Lo critican a uno. De parte de ellos, de los que nos juzgan, nos critican, nos vituperan, en el trabajo, en la escuela, en la casa, como este muchacho. Porque cuando uno, hermano, se convierte y toda la familia no lo es, uno enfrenta muchas pruebas en la familia también. Hijos que han sido desheredados por haberse convertido al Señor. Hombres, mujeres que han perdido su familia completa por haber aceptado al Señor Jesucristo. Los destierran. Bendito Dios. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, el Señor. No usted. Él es blasfemado. Pero por vosotros, oiga bien, nosotros somos el instrumento por medio del cual ellos glorifican a Dios. Si lo entendemos de la manera correcta, hermano, fíjese bien, ¿por qué quiero que entendamos esto bien? Porque cuando yo entiendo verdaderamente el propósito de Dios en mi vida, y yo sé que en el mundo voy a pasar estas cosas, voy a atravesar por muchas situaciones, pero vamos a reaccionar nosotros de la manera correcta. Y no les va a quedar otra más que glorificar a Dios. Una hermana me decía en una ocasión, y esto se lo puedo contar porque ella así me lo decía, ¿saben que en el trabajo? Y lo peor es que era la manager, de ella. Decía, ¿sabes qué, hermano? Yo creo que me dio un consejo porque ya no aguanto a esta señora. Dice, la verdad, yo trato de todas las maneras. Ella tenía no mucho tiempo de haberse convertido, pero le gusta la palabra y ha crecido mucho. Y de esto hace como 3 años. Y me decía ella, pero ya no sé qué hacer porque esta señora, dice, me hace la vida de cuadritos, es imposible. Y lo peor es que es mi manager y yo necesito el trabajo.
Y yo le dije, bueno hermano, mire, pues le voy a dar un consejo. Si tiene oportunidad, cómprele unos chocolatitos y lléveselos. Fue lo primero, ¿verdad? Que compre una cajita de chocolates, de esas que venden a veces de 3, 5 dólares, y lléveselos. Porque a veces un pequeño detalle, hermano, puede hacer muchos cambios. Y la hermana fue y lo compró. Porque después uno me dijo, ¿sabe? Pues la verdad, no voy a decir que se convirtió, pero ya no me dice nada. Porque incluso se lo envolvió y se lo llevó, y no sé qué otra cosa le llevó y se los dio. Y dice, y mira que desde allí, dice, ya no me dice nada. ¿Sabe por qué? Porque allí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12. No os venguéis a vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque si alguien te hace un mal, ¿qué dijo Pablo allí? No hagas un mal, sino que hazle ¿qué? Un bien. Porque los que ellos te hacen un mal, lo que tú haces haciéndole un bien, es que ascuas de fuego amontonas en su cabeza. Es como que les dieron, dice, y este lo trato mal, y hago esto, y hago el otro, y mira cómo reacciona. ¿Qué le pasa a este? Y me decía la hermana, pues al menos dice, no voy a decir que se convirtió, pero ya me ha dejado en paz. Un pequeño detallito. Bendito Dios. Porque si uno reacciona humanamente hablando, hermano, a veces se mete uno en muchos problemas. Uno tiene que usar a veces la sabiduría, y más en el trabajo. Bendito el Señor. Porque, gloria al Señor, es así como ellos glorifican a Dios cuando ven nuestra actitud. Pero si reaccionamos como Pedro sacando la espada, ¿qué creen que van a decir? ¿Y eso que eres cristiano? Y luego si empieza uno a discutir con ellos, ¿no? Es cierto, hermano, yo sé que a veces he escuchado pastores decir, y es cierto, nosotros al menos en Estados Unidos vivimos en un país donde las leyes pues se aplican, ¿verdad? Y hay derechos que se tienen como trabajador, y que usted puede ir, ya cuando algo se hace imposible, usted puede ir a recursos humanos y verdad que lo apoyen, lo ayuden, y se puede hacer algo. Pero hay gente que ni así entiende, hermano. Yo trabajé en un casino y me tocó trabajar con un cubano, que Dios lo bendiga, lo arroje, pero ese no era una piedrita, ese era una piedrota. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Mejor me sacó de ahí. No lo sacó a él, pero me sacó a mí de allí. Bendito Dios, porque Dios tiene siempre sus maneras. Hay gente que es así. Gloria a Dios. Pero mira lo que dice el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Qué es un homicida? Es un asesino, alguien que mata a alguien de su misma especie. En este caso de la palabra homo, donde viene homo sapiens, y sida de matar, homicida. Pero bíblicamente hablando, hermano, yo ya les he enseñado esto y lo hablamos muy claramente cuando hablamos en la carta del apóstol Juan. Aquí todos van a decir, gracias a Dios, yo no he matado a nadie. Literalmente. Pero hablamos cuando el apóstol Juan nos enseñó, cuando estudiamos su carta, de que se puede llegar a matar a una persona con las palabras. Incluso puedes llegar a matar a una persona en tu corazón cuando dices, yo de esta ya no quiero saber nada. ¿Qué está diciendo? Para mí está muerta. Un cristiano no puede hacer eso. Si el Espíritu de Santo vive verdaderamente dentro de nosotros, esto no puede ser así, hermano. Uno tiene que aprender a amar a las personas, aunque algunas, se los he dicho, hay que amarlas de lejecitos, porque no se dejan amar. Bendito Dios. Pablo también habló, repito, en ese mismo capítulo 12 de Romanos, él dice, bendito Dios, aleluya, ¿verdad? Que en cuanto dependa de vosotros, debemos de estar en paz ¿con quién? Con todos los hombres. En cuanto dependa, porque tú tratas y tratas, pero hay gente que no se puede y dice, ay Señor, ya hice esta, Señor, ¿sabes qué? Mejor de lejecitos lo voy a amar.
Hay hermanos que incluso así se llaman, hermanos lejecitos. Bendito el Señor. Tengamos cuidado, hermano, porque lo que dice aquí Pedro, que ninguno de vosotros padezca como homicida, porque no solamente se refiere a algo literal, sino se refiere a que a lo mejor en el corazón podemos nosotros llegar a matar a alguien con nuestras palabras. O ladrón. ¿Se imagina que un cristiano Lo invite a su casa. Bendito Dios, que el pastor se desapareció y se llevó el dinero de la iglesia? Y ustedes dirán que si eso se ha dado infinidad de muchos casos como este. Y se supone que conocen la palabra. Personas que incluso el tesorero de la iglesia. Acuérdense que le está hablando a quién, hermano. A la iglesia. La gente de allá afuera es normal. Que el que trabaja, por ejemplo, con el contador, el abogado, para ellos es normal hacer todo ese tipo de cosas. Pero el cristiano dice, porque si vienen y te llevan a la cárcel, no vayas a decir que es por causa de Cristo. Es que el diablo me tendió una trampa. Nos pasa las de Acán en el libro del Éxodo, no en el libro de los Números, de Josué, ¿verdad? Sí, de Josué. Cuando Acán, ¿verdad? Dice que Dios les había dicho que no tomaran nada del anatema, ¿verdad? Pero Acán, es que el dinero se mira bien bonito, ¿no? Y Dios habló específicamente, no pueden tomar nada del anatema. Y ya cuando Dios reveló todo, ¿qué dijo Acán? No, es que vi, codicié y tomé. Y todo empieza como bendito el Señor. O ladrón, o malhechor. Mire, estas 4 cosas, gracias a Dios que la mayoría de nosotros, hermanos, ya no copiamos de este lado. Estas cosas ya no. Pero son homicida, ladrón o malhechor. Yo es muy difícil que vea cristianos que sean homicidas, literalmente. Es más, no creo que haya. Tal vez por ahí alguno. Puede que homicidas de lengua o de corazón hayan matado a muchos en su vida. Ladrones, también he conocido. Una vez me decía un hermano, se había muerto su mamá en México. Se había muerto. Y el hermano era del grupo de alabanza. No de esto, ¿verdad? Y hermano, es que se murió mi mamá. Y todos sabíamos que había muerto su mamá. Y pasaron como una semana. Y viene y me dice, hermano, es que yo necesito mandar dinero a mi familia porque la verdad es que están pasando bien mal y con los gastos y todo eso. Pero el pastor no me quiere prestar dinero a mí. Y ya hablé con la junta y no me quieren prestar dinero. Yo necesito, hermano, que me presten $400 nada más para mandarle a mi familia para que se ayude. Y como yo era el copastor, ahí va el copastor. Pastor, mire, yo respondo por el hermano, si no les paga, yo les pago. Dios sabe que no les estoy mintiendo, les puedo decir el nombre y todo, pero no lo digo. Bueno, nomás porque usted nos está diciendo, ahí están los $400. A los 2 días, estaba en México. Y ministraban. Si me hubiera dicho a mí, mejor se lo hubiera regalado yo, hermano, porque de todas maneras yo los tuve que pagar. ¿Se acuerdan del que vino aquí uno de ustedes? Ya lo saben ustedes. ¿Cuánto me ganó aquel? 1,000. Era pastor, hermano, pastor en México. Y vino aquí, yo le abrí la puerta, lo dejé predicar y todo, pero me lo habían recomendado. La mayoría lo conocieron. Sí. Aquí lo tuve viviendo, hermano, todavía no estaba aquí todo esto así.
Estamos de aquel lado. Aquí, en este cuarto aquí se quedaba él. Aquí por aquí se quedaba. Les digo esto para que vean que sí. ¿Por qué Pedro lo dice? Porque a cualquiera le puede pasar. $1,000 me ganó. Me llevó, me robó. Pues me robó. Era pastor. Después no las tuve que hablar yo ahí con la señora del dinero porque me bajó el cielo y las estrellas. Nunca, ¿sabes? Nunca lo he dicho, no lo voy a decir. ¿Sabe por qué me los robó? Porque él me dijo que su hermana era abogada en México y trabajaba con migración y que ella me iba a ayudar a conseguir la visa. Así que mi hermana te la saca, la visa de una visa diplomática. El hermano quiere ir a ver a su papá que no tiene 25 años que no lo ve. No, y usted es pastor, yo le creí. Ahí va, tenga los $1,000. Pues nunca más volví a saber de él. ¿Hay o no hay? Bueno, yo ahora puedo decir que no eran cristianos, porque el cristiano hermano no lo hace. Bendito sea Dios. Pero sabe que eso tarde que temprano se paga, Bien, le digo. Se paga, ¿no? Bendito Dios. Entonces, lo más importante es de que, mire, de estas tres cosas, lo que es el homicida, el ladrón o malhechor, no hay muchos, sí hay, pero no hay muchos. Pero el otro, el que dice que no padezcamos por entremeterse en lo ajeno. Les digo que a veces me gusta predicar así, hermano, porque a veces hay cosas que dicen, no le puedes sacar la vuelta, aquí está. ¿Qué es entremeterse en la gente? Unos le dicen metido, otros metiche. Pero fíjense, es muy diferente, y esto hay que entenderlo muy bien, es muy diferente cuando alguna cosa que está afectando en este caso a la iglesia, ¿verdad? Fíjense, cuando hay una situación que es grave y que está afectando a la iglesia o que puede afectar la comunión de la iglesia y la santidad de la iglesia, si alguien sabe, no se puede quedar callado, siempre y cuando tenga los pelos de la burra en la mano, que diga, no estoy seguro, porque hay gente que inventa, hermano, hay gente que se la pasa inventando, ¿cierto o no? Hay gente que a veces dice cosas sin tener pruebas, pero hay gente que ya tiene, hermano, a veces se gana, hay gente que a veces se gana que le digan, ¿y usted qué metido? ¿Qué? Pues, ¿para qué andas metiendo? Y sales en problemas por andar ahí en el mundo. No, esto no está en la Biblia, pero en el mundo dice, el que mete paz, saca más. A veces por metido, hasta te dejan de hablar. ¿Cuántas veces, mi hermano? Esto sí es bien común en la iglesia. Muchas de las veces quieren tomar el papel que no les corresponde. Hermano, andar ahí. Yo a veces les digo, siempre tenga cuidado. Y si ustedes, al menos que verdaderamente sea el Señor el que le mandó a decir algo a alguien, que sea verdaderamente el Señor, dígaselo. Pero si no, usted no tiene que andarle diciendo nada a nadie, no vaya a ser que le digan ¿quién es? Pero antes de decírselo, pásese usted por el escáner, porque a veces no le van a decir, sí, mira tú, vete tú primero antes de verme a mí. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con eso de andarse metiendo, ¿no? Es lo que dice Pablo. Porque a veces anda uno de metido y dice, no, si yo hice lo que tú me dijiste, Señor, pero mira ahora cómo me fue, cuando no era la voluntad de Dios. Y ni siquiera abrió la boca el Señor. Pues Dios ni siquiera hablaba. Y eso es muy común en estos tiempos, ¿sabes? O por entremeterse en lo ajeno. ¿Sabe, hermano? Yo le voy a decir algo. Esto es un consejo. Es un consejo. Yo solamente visito a los hermanos. Trato a veces de que sea 1 o 2 veces por año. Pero aún cuando uno va a visitar, uno tiene que tener mucho cuidado de las cosas que habla y que dice.
Y es bueno crear comunión, hemos hablado de todo esto, de tener comunión los unos con los otros. Eso es bíblico, todo eso. Pero también tengan cuidado de que las visitas no sean tan comunales, porque entre visita y visita, hermano, se van haciendo a veces, van saliendo cosas que no deberían de salir. No tienen que tener mucho cuidado, porque eso a Dios no le agrada. Bendito Dios. Pero hay gente que le gusta andarse metiendo ahí donde no lo llaman. Gloria al Señor. Si padecemos por estas cosas, no digamos que es por causa del Señor. Mas en cambio dice el 16, pero si alguno padece como cristiano, ¿cómo se le llamaba primero a los seguidores de Jesús? Hasta el capítulo 11 del libro de los Hechos, ¿cómo le llamaban? Los del camino. ¿Por qué del camino? ¿A qué se refería? ¿Qué es el camino? Es este estilo de vida, este comportamiento, esta forma de vivir. Se veía una diferencia entre los que habían conocido a Jesús y verdaderamente estaban viviendo conforme al Evangelio. Se les conocía como los del camino. Pero de ahí en adelante se les conoció, ¿verdad? Y dice que y en Antioquía fue donde se les llamó por primera vez cristianos. Pero fíjense bien, hermano, esto es muy importante porque la palabra cristiano tiene su base en Cristo. Entonces cualquiera que es vituperado por el nombre de Cristo, al que está vituperando es a Cristo mismo. Pero si alguno se hace pasar por cristiano y es vituperado, y digo se hace pasar porque en realidad está, hermano, a veces haciendo las cosas que acabamos de decir y a veces piensa que es por causa del Señor, hermano, Dios, que déjame le digo, Dios es celoso de su nombre. Y Dios, tarde que temprano, se encarga de las cosas. A Dios, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 6 de los Gálatas, hermanos, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Pero si alguno padece como cristiano, ¿sabe que el apóstol Pablo, cuando llegó a evangelizar al rey Agripa, incluso le dijo ya al rey Agripa cómo esta palabra había tomado una parte muy importante en la iglesia primitiva? Porque cuando Pablo le predicó el evangelio, el rey Agripa le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Esa palabra, hermano, el llamarse cristiano, era algo que no era, el ser cristiano en aquellos días no era ir a la iglesia 7 veces al día, 7 veces a la semana. Porque muchos que piensan que hoy porque están 7 días ahí ya son cristianos. Otros piensan que porque traen la Biblia aquí ya son cristianos. Muchos piensan que por el simple hecho de pertenecer a una congregación ya son cristianos. No se es cristiano ni por cargar una Biblia, ni por ir a una iglesia. Yo les he dicho, usted puede meterse todo un año en el garaje de su casa y no se convierte en carro. Y el que esté usted aquí los 365 días del año tampoco lo hace cristiano. Ser cristiano es andar como Cristo anduvo y vivir como Cristo vivió. Por eso dice Pedro, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué va a hacer la próxima vez o qué vamos a hacer la próxima vez que alguien se muere? En lugar de sacar la espada como Pedro, vamos a glorificar a Dios. Darle gracias a Dios, porque el nombre del Señor se glorifica a través de lo que nosotros padecemos. Esto es tremendo, hermano, porque mire cómo va terminando Pedro, dice el versículo 17. Porque es tiempo que el juicio comience, ¿por dónde? Ahora, cuando habla de la casa de Dios, ¿a qué se refiere? ¿A las 4 paredes donde estamos ahorita? No.
Se refiere a nosotros, ¿verdad? Porque Dios, hermano, Dios es celoso de su obra. Y Dios cuida de su obra. Y el pastor en la iglesia debe de cuidar de la obra del Señor. Para eso está. Y por si alguien no lo cree, mire, vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 5. Ahorita vamos a regresar ahí. Pero 1 de Timoteo, capítulo 5. Porque a veces nosotros pensamos que capítulo 5. Como que a veces hacemos lo que queremos y Dios no se da cuenta de no, Él no ve. Lo tiene el capítulo 5, el versículo 24, que dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes, y aquí incluye a las mujeres, no van a decir las hermanas, los hombres, no, es el que habla de género humano. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes o salen a la luz antes que ellos vengan a juicio. Mas a otros se les descubren después. A unos antes, a otros después. Pero la realidad es que todos van a salir. Todos van a salir. Pero nosotros le damos gracias a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque precisamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro en este capítulo 4, cuando dice, ¿verdad? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es que Dios primeramente va a juzgar a los suyos en este mundo. A veces tenemos que padecer por las decisiones que nosotros tomamos. Pero este juicio no habla del juicio del gran trono blanco, hermano, no. Habla del juicio que se realiza aquí por las acciones que nosotros tenemos. Porque el pecado de todos, el juicio por el pecado de nosotros ya fue clavado en la cruz. Pero a veces Dios revela las cosas o permite que salgan a la luz. ¿Para qué? Para mantener la pureza y la santidad de su iglesia, pero sobre todo para cuidar de sus hijos. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos escondiendo esas cosas que a veces hacemos. Por eso dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, por eso los miembros del cuerpo de Cristo. Oiga bien, hermanos, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Se acuerdan que les decía hace un ratito que el propósito del fuego el fuego tiene diferentes funciones? Porque el mismo fuego que quema la paja es el mismo Dios que purifica el oro y purifica la plata. Pero el fuego de la prueba de la cual Pedro ha venido hablando aquí en el cristiano, lo que hace es que a nosotros nos va purificando. Cuando es por causa de Cristo, nos va purificando. Pero cuando dice aquí, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque para ellos, cuando salgan a la luz sus pecados en el día del juicio, el fuego allí no va a ser para purificar, va a ser para condenación. Por eso es mejor arrepentirse ahorita. Bendito el Señor. De modo, 19, que los que padecen según la voluntad de Dios, diga conmigo, voluntad de Dios. Voluntad de Dios. No por la de usted, porque a veces yo me meto en cosas que no me incumben. Porque saben, no hay una diferencia muy grande entre padecer por la voluntad de Dios y padecer por mis negligencias. Como les decía, padecemos muchas cosas. Colesterol alto, dinero que pagar aquí por los tickets, dinero a veces, siempre el dinero es lo que más nos duele. Pagar al doctor, porque a veces, hermano, somos negligentes con nuestra salud. Eso no es de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. Esas son negligencias que nosotros tenemos que pagar.
Puede que Dios en su misericordia nos ame, pero a veces eso es por causa de nuestras necedades. Pero dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, ¿qué? El bien. Aquellas palabras tan hermosas que el Señor expresó cuando estaba en la cruz. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que expresó? Padre, en tus las últimas palabras que él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba padeciendo por la voluntad de Dios, por causa de la justicia. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Y así como Cristo encomendó su vida al Creador, al Padre, es lo que dice, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden, así como lo hizo Jesús, sus almas al fiel Creador. Y es importante que diga fiel, porque Dios nunca, si usted le encomienda su alma a Dios, hermano, Dios no la va a dejar retirada. Dios va a cuidar de ella. Y termina diciendo, y hagan el bien. En contraste con todo lo que venía diciendo en el capítulo 5, homicida, malhechor, chismoso, ladrón. El cristiano que verdaderamente tiene a Cristo siempre va a tratar de hacer el bien. Otro gallo nos cantara, hermano, si nos dedicáramos a hacer el bien. Pero lo importante es que estamos tratando. Cada uno, en la medida que Dios nos va permitiendo, vamos tratando. Bendito sea Dios. Todo esto, como dijo el apóstol Pedro la semana pasada que comenzó el capítulo 4, es viviendo en la expectativa de que el fin de todas las cosas se acerca. Y hay que vivir de esta manera. Bendito sea Dios. La semana que entra vamos a hablar de los líderes de la iglesia, los pastores, los ancianos. Un tema que también a veces, ¿verdad? A los pastores no les gusta mucho hablar de esos temas porque no, pues cómo nos van a juzgar los pastores si son los cigarrazazazos de Jehová, el ungido de Jehová, ¿cómo vamos a hablar de él? No, la palabra también tiene mucho que decir acerca de los pastores, de los ancianos, de los líderes dentro de la iglesia. ¿Cómo debemos nosotros vivir? Bendito el Señor. Aleluya. Pónganse de pie, mis hermanos. Alabamos el nombre del Señor.